Bien, jóvenes, nos encontramos a punto de iniciar con la segunda práctica de circuitos de su materia electrónica analógica. Para esta práctica lo que vamos a hacer es poder analizar la curva característica de un diodo. Este tema lo vimos en la sesión de esta semana, en una de las sesiones de esta semana, donde pudimos analizar la curva característica de conducción de un diodo o de los diodos, dependiendo sea su material de construcción. A partir de esta práctica, pues lo vamos a aclarar un poquito más. Y bien, lo primero que hay que hacer para fluir de forma rápida sobre esta práctica, pues es tener abierto tu software multisim para que puedas desarrollar la práctica como tal. ¿De acuerdo? Ya una vez que nos ubicamos sobre nuestra interfaz de trabajo, pues que ya la conocemos, que previamente ya hemos trabajado sobre ella, pues ya tenemos nuestro panel de trabajo. Abrimos un nuevo archivo. Aquí está como design 1 nuevamente. El nombre lo vamos a colocar hasta que lo guardemos. Es conveniente que creen una carpeta de prácticas de la materia para que ahí estén guardando práctica tras práctica y no se les vayan a perder, ¿de acuerdo? Bien, algo que hay que comentar para esta práctica, la única intención es que ustedes puedan analizar por sí mismos que lo que se presentó en la sesión de la curva característica, pues sí ocurre, sí sucede, que si hay un momento en el que el diodo empieza a conducir, que empieza a dejar que fluya a través del voltaje, ¿de acuerdo? Entonces, es lo que vamos a analizar hoy y para eso vamos a utilizar algunos componentes que pues sí son un poquito no son complejos, pero no abarcan dentro de estas primeras sesiones. Entonces, yo les voy a pedir que se limiten por ahora a replicar lo que voy a hacer y en el transcurso de la materia vamos a ir aclarando la función de cada uno de estos componentes. O bien, si en su momento quieren ustedes investigar, lo pueden hacer y cualquier duda me la pueden hacer llegar, ya lo saben. ¿De acuerdo? Entonces vamos a empezar con la práctica. Lo primero que tenemos que hacer para poder analizar la curva característica de un diodo es generar una señal que esté variando, una señal de onda, una onda variante, una curva o ciclos que vayan de lo positivo a lo negativo para poder nosotros analizar la curva característica de un diodo. Esa señal ondulada no se genera de otra forma que no sea a través de una fuente de corriente alterna. Ya saben que en la parte de source o de fuentes pueden encontrar fuentes de poder. En este caso vamos a trabajar con una fuente de poder de corriente alterna. ¿Sí? Ground, ya la coloqué. Perdón, corriente alterna, una fuente. No se les olvide que Multisim, para que nos deje simular, necesita una referencia o tierra, conectar tierra a nuestros circuitos. Entonces también lo vamos a sacar aquí. ¿Ok? ¿Qué otra cosa necesitamos? La fuente de corriente alterna entrega 120 volts y el circuito en el que vamos a trabajar necesitamos un voltaje bajo para que el análisis se pueda ver bien, para que la magnitud en la que está operando la onda pues no sea tan grande, ¿no? No vaya de 0 hasta 120 volts y a menos 100 sería demasiado. Entonces, para nosotros poder bajar el voltaje necesitamos colocar un transformador. ¿Sí? Los transformadores los encontramos en los básicos. Aquí está transformadores, transformers. Ojo, si no queremos estar utilizando esta pequeña barrita de accesos directos, podemos cambiar directamente aquí en los grupos.
es exactamente lo mismo. Encontramos fuentes, básicos, diodos, transistores, los OPAM, las compuertas lógicas y bueno, etcétera. Aquí los encontramos. En este caso estamos en básicos, nos vamos a transformador. Necesitamos un transformador de un devanado primario y uno secundario. Esto quiere decir que consta simplemente de dos bobinas, una primaria y una secundaria. En la primaria ingresan los 120 volts de nuestra fuente de corriente alterna y a través de la secundaria nos sacan 12 volts porque es un transformador de 10 a 1. Quiere decir que de cada 10 volts que entren sale uno, entonces si entran 120 salen 12 volts. Okay, lo colocamos aquí, listo. ¿Qué más necesitamos? Necesitamos un puente de diodos, un puente rectificador. El puente de diodos lo encontramos en diodos, ¿ok? Y lo encuentran como, bueno, aquí tienen los diodos, los N, lo encuentran como FWB. Más adelante les voy a explicar para qué se utiliza este puente. Recuerden, la única intención ahorita es generar una onda, ¿sí? Una onda oscilante para poder checar cómo opera un diodo. Ya checamos cuando conduce y cuando no conduce, pero ahora vamos a checar en qué punto empieza a conducir y en qué punto no está conduciendo, ¿de acuerdo? Entonces nos vamos a FW, que es el puente rectificador de diodos, seleccionamos, eh, no sé, cualquiera, el 2N253, 2N252. Lo que varía aquí es la cantidad de amperaje, entonces vamos a trabajar con este, ok. Sacamos el puente. Listo. Ahora necesitamos resistencias. Las resistencias pues están en los básicos. En resistor. Vamos a sacar una de un K, un kilo ohm. Veamos tal cual, así. Más adelante sabremos las razones. Un kilo. Ok. 3.3 kilos. ¿De acuerdo? Acá, aquí está. Y un diodo. Creo que sería todo para finalizar. Un diodo, sí, un diodo. Vamos a utilizar el mismo, el 1N4001. No hay necesidad de cambiarlo. Y de acuerdo, lo que voy a hacer aquí es que voy a rotar estos elementos, control R. Bien, control R. Voy a polarizar de forma directa. Y voy a empezar a hacer las conexiones. Voy de las fuentes de alimentación, pues al transformador. Ok, conecto las patas, deben de ser. Ojo, el devanado secundario del transformador va a la pata 2 de nuestro puente rectificador y la otra va a la pata 3 de nuestro puente rectificador. ¿Perdón? Ok, ahí vamos correctos. La pata 1 va a la primer pata de la resistencia de 3.3 y la pata 4 pues va aquí a la otra pata de la resistencia. Bien, voy a subir nada más este. Ok, esta resistencia la conecto aquí, hago un nodo, luego la mando, aquí ya viene, se supone que viene la señal y entra por la parte positiva, que es el ánodo, y el cátodo pues lo conecto al retorno o la parte negativa, ¿verdad? Que no se nos olvide la tierra, que funciona como referencia, que si no nuestro circuito no opera. Aquí está nuestro circuito generador de una onda porque viene de una fuente de voltaje de corriente alterna, luego pasa por un transformador que tiene una relación de 10 a 1 que lo baja de 120 a 12 volts para poder visualizarlo de mejor manera.
hay un puente rectificador que lo que hace es dejarnos nada más los semiciclos positivos y no toda la onda como tal. Y aquí las resistencias nos van a permitir evaluar el voltaje que ingresa al circuito y la operación que genera el diodo. O sea, en qué punto deja fluir voltaje y en qué punto no. ¿De acuerdo? Voy a bajar un poquito el circuito. Sí, lo voy a dejar aquí. Ok. Bien. En este punto se supone que el circuito debería de operar. Nada más lo voy a correr aquí para que no me marque error. Ok, no hay ningún error. Quiere decir que está funcionando. Lo voy a detener. Y pues, ¿cómo me doy cuenta que está funcionando, que está ocurriendo? Pues voy a utilizar una de las herramientas de medición. Voy a utilizar un osciloscopio en la barra lateral derecha. Al final viene un osciloscopio dice Tektronix osciloscopio. Ese es osciloscopio marca Tektronix. Este osciloscopio es el osciloscopio que hay en la universidad. Este osciloscopio, si le dan doble clic, aparece la imagen real, y este osciloscopio ustedes lo tienen disponible en la universidad. Es el que van a utilizar siempre que les haga falta en la parte de electrónica para generar o visualizar, perdón, señales. Bien, lo voy a conectar. Este primer pin es el pin de tierra y como tal va conectado a la parte donde conectes la tierra que está como referencia. Este osciloscopio tiene 4 canales, de los cuales vamos a utilizar solamente 2, porque estamos evaluando 2 procesos, ¿ok? 2 señales son las que vamos a evaluar. Una de ellas es la que ingresa al sistema y esa la vamos a evaluar desde este punto, ¿ok? Canal 1 va a evaluar la señal o el voltaje, cómo se comporta cuando sale de la rectificación. Y en la señal 2 vamos a evaluar cómo se comporta el voltaje cuando entra el diodo. ¿De acuerdo? Bien, se supone que aquí ya estaría conectado nuestro osciloscopio Tektronix. Si yo corro la simulación y le doy doble clic al osciloscopio, pues ven que no está ocurriendo absolutamente nada. Pues este osciloscopio se opera tal cual como se debería de operar en su taller de práctica. Aquí tiene el botón de encendido. Vamos a encender. Y pues aquí se ve algo que posiblemente no entendemos, pero esto sucede porque el osciloscopio todavía no está configurado. Aquí tiene un botón, no sé si alcancen a ver, un botón negro que se llama Auto Set. Ustedes lo presionan y el osciloscopio se configura, ¿de acuerdo? También si ustedes observan aquí en la parte de abajo, se ven cubiertas con un tono blanco y rojo los bornes de conexión que ya están ocupados. Está ocupado el borne de conexión de tierra y el del canal 1 y canal 2. Ojo, al canal 1 le corresponde el color amarillo y al canal 2 le corresponde el color azul. Entonces ustedes si pueden ver en la pantalla de su osciloscopio hay 2 señales, una color amarillo y una color azul. A través de estas perillas de posición podemos manipular la posición en la que se encuentran las señales. En este caso la voy a bajar, la señal del canal 1 hasta la parte media y la señal del canal 2 la voy a subir. ¿Okay? Aquí las voy a empatar. ¿Para qué? Quiero que se vea lo siguiente. Aquí tenemos una perilla de zoom. Si ustedes le dan zoom, ¿sí? A ver.
Ok, aquí le voy a dar zoom a la señal 2. Ok. No sé si alcancen a observar lo siguiente. ¿Qué pasa? La señal amarilla es el voltaje que sale de la rectificación. Son los semiciclos positivos que van desde 0 hasta 12 volts. Están fluyendo 0, suben a 12, baja 0, sube a 12, baja 0, sube a 12. Y con la señal 2 es la señal de voltaje, ¿sí?, que empieza a fluir a través del diodo. Si ustedes recuerdan, tanto en la práctica anterior como en la primera sesión esta semana, hablamos de que los diodos, dependiendo su composición, es el punto que tienen para empezar a conducir o no. ¿De acuerdo? En este caso estamos trabajando con un diodo de germanio y este empieza a conducir a partir de los 0.7 volts aprox. Entonces, si ustedes observan por aquí un pequeño corte cuando hagan su práctica entre las señales azules, se hace una señal azul y se corta y luego inicia otro bloque. Bien, pues si ponen atención, la señal amarilla cuando está cayendo hasta los 0 volts es cuando la señal azul, que es la del diodo, la conducción del diodo, muere. Y cuando la señal amarilla empieza a subir, que empieza a partir de 0 hasta 12, es cuando la señal azul empieza a crecer. ¿Y qué pasa? Posiblemente aquí no se pueda apreciar muy bien, ¿sí? Porque son rangos, no son rangos muy bajos, pero pues aprox pudiéramos entender que a los 0.7 volts, o sea, antes de que siquiera la señal amarilla vaya en 1 volts, el diodo que está arrojando la señal azul, pues ya empieza a conducir. Entonces, en los 0.7 volts se va hasta arriba y ya se mantiene estable, o sea, se mantiene conduciendo. ¿Cuánto es lo que va a conducir? Los 12 volts o aprox los 12 volts. ¿De acuerdo? Entonces, aquí podemos ver eso, pero hace falta utilizar otra herramienta para poder ver la curva característica, que es lo que estamos buscando en esta práctica. Voy a parar la simulación y voy a utilizar otra herramienta de medición. ¿Cuál es la que voy a utilizar? Voy a utilizar el generador. No, voy a utilizar otro osciloscopio, pero es un osciloscopio normal. Es un osciloscopio básico que se utiliza, bueno, en este caso lo vamos a utilizar para generar la curva característica, es este. ¿Ok? Yo lo saco a este punto, ¿de acuerdo? Aquí lo voy a poner. Tenemos dos canales, canal A y canal B, ¿ok? Que van a medir lo que ingresa, que sale desde el puente rectificador y lo que ingresa o se evalúa en el diodo. Son dos evaluaciones, dos señales, vaya. En la primera, en el canal B, la parte negativa, y la vamos a conectar a la entrada del diodo, aquí, ¿de acuerdo? Y la parte positiva la vamos a conectar a la entrada también, pero de acá, de nuestro circuito, como entró. ¿Dónde entra la señal que nace? Vaya, de la rectificación. Ahora, en el canal A, el anterior fue el canal B, no recuerdo si lo dije mal, pero ahora en el canal A, la pata negativa la vamos a conectar a la salida del diodo, en este caso al cátodo. ¿De acuerdo? Ok, vengo hasta acá. Aquí. ¿De acuerdo? Ahí el cátodo. Y la pata positiva, sí, la voy a conectar a la salida o a la entrada, ahora sí, de mi diodo. Sí, de momento nos vamos a limitar a replicar
solamente esta configuración para poder observar la curva. Entonces ya está conectado aquí todo esto. Voy a simular, ¿de acuerdo? Abro mi osciloscopio Electronic, ahí sigo viendo la variación. Cada ciclo lo que ocurre con el diodo, que empieza a conducir, deja de conducir, empieza a conducir, deja de conducir. Voy a abrir el otro osciloscopio y voy a configurar. ¿Qué es lo que quiero ver en este osciloscopio? Quiero ver la señal B sobre la señal A. Aquí está, en esta parte, ¿sí? En este rango. La B sobre la A, o sea, el canal B sobre el canal A. Quiere decir que quiero ver cómo reacciona el diodo sobre el voltaje que me está ingresando. Y las evaluaciones aquí las voy a modificar. Yo quiero ver aquí, quiero que los rangos sean de aprox los 200. Okay. Voy a parar la simulación para ver cómo lo deje generar. Ok, sí. De acuerdo. Y aquí vamos sobre los dos. Aquí está. Listo. El canal A lo vamos a dejar sobre los 200 milivolts y el canal B sobre los 2 volts. Esto quiere decir que cada espacio, ¿sí? El canal A es lo que ingresa, es el voltaje. Quiere decir que en este primer bloque va a ser 200 milivolts o bien 0.2 volts. El segundo bloquecito, otros 0.2, va a ser 0.4. El siguiente bloque, 0.6, 0.8, 1 volts, ¿de acuerdo? Y quiero ver qué ocurre el canal B que hace, ¿sí? Sobre el canal A. El canal B es el diodo. El canal B lo quiero de 2 en 2 volts. Quiere decir que de aquí hacia arriba hay 2 volts, 4, 6, etc. Entonces ya tengo aquí el otro osciloscopio. Bien, voy a correr la simulación. Ok, déjenme ver. Bien, lo voy a poner aquí y lo voy a poner acá. Ok, jóvenes, aquí ya está funcionando. No sé si alcancen a ver esto. Aquí es donde pues, debemos de poner buena atención y poder corroborar lo que ya habíamos hablado. Ok, repito, aquí tenemos los medios ciclos positivos de la señal que entra de la fuente alterna, que se bajó de 120 a 12 volts, ¿sí? Su magnitud se recortó. Entonces, vemos cómo el diodo opera a partir de los 0.7 volts, que aquí en este primer osciloscopio no se puede determinar, no se puede ver. Por eso utilizamos este segundo osciloscopio donde sí se puede ver. ¿Qué sucede? Recuerden que limitamos los canales a que los bloques fueran de 200 milivolts, el canal A, ¿sí? Que es el voltaje que ingresa. Entonces, si es de 200 milivolts, aquí tenemos 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, pero si ven, la curva empieza a nacer desde los 0.4 porque el diodo se empieza a polarizar, empieza a conducir. Este diodo de germanio se supone que debe de conducir a los 0.7 o antes, un poquito después, que no debería, pero bueno, entonces aquí nos podemos imaginar que llega a los 0.7 y justo en ese momento es cuando ya está el diodo perfectamente funcionando como un conductor. Si lo queremos ver, podemos subir este voltaje aquí, 5, vamos a poner a 10. Quiere decir que cada bloquecito de la parte del punto cero hacia arriba representa 10 volts. Recuerden que estamos trabajando con 12 volts, entonces quiere decir que a los puntos 2, 4, 6, aprox a los puntos 7, si ustedes ven hasta aquí,
ya está conduciendo los 12 volts, porque tenemos 10 y aquí, pues ya imaginemos que llega como a 14, 15, estamos trabajando sobre los 12 volts. Entonces aquí podemos observar la curva característica, es precisamente lo que estudiamos en la sesión pasada. Y esto es a lo que queríamos llegar y lo que quería que ustedes observaran. ¿De acuerdo? Bien, ¿qué vamos a hacer? El mismo proceso, vamos a tomar una captura de pantalla de su práctica con los osciloscopios funcionando, que se vea la curva, ¿sí? Se me pasaba, esta curvita cuando ustedes terminen la práctica van a ver que en algunas ocasiones se genera, se genera, se genera. Lo que pasa es que la señal es de 60 Hz, entonces quiere decir que hay 60 ciclos en un segundo, que se está generando 60 veces esta curva, ¿no? Entonces ahí se puede observar más a detalle cuando ustedes hagan la práctica. Entonces les comentaba, tomamos una captura de pantalla, nos vamos a un documento Word, ponemos una portada con el nombre de la práctica se llama práctica 2, curva característica del diodo, ponemos la captura de pantalla de nuestro proceso, ponemos una descripción de lo que hace y los componentes que utilizamos. Y eso va a ser el reporte que van a cargar a la semana. ¿Ok? Ojo, hay que guardar las prácticas. En la práctica pasada se me pasó decirles que tenían que guardarla, pero supongo que lo hicieron. Entonces aquí yo nada más voy a detener la simulación, me voy a ir a File, le voy a dar en Save, que es guardar. ¿Ok? Vamos a guardar mi práctica. En este caso yo tengo una carpeta especial para las prácticas. Ustedes la deberían de crear también. Voy a guardar mi práctica número 2, guión curva característica. ¿Sí? Y la guardo así tal cual. Y pues aquí ustedes van a ver cómo ya cambia el nombre, ya tienen su práctica 2 guardada. En este caso yo ya tengo dos prácticas. Tengo la práctica 1 de la polarización y la práctica 2. ¿De acuerdo? Entonces, eso sería todo, jóvenes. Muchas gracias y pues espero que envíen su reporte. Nos vemos.